esperanza del mundo, tus hijos confiamos en vos. María, esperanza del mundo, madre del pueblo de Dios. María, esperanza del mundo, tus hijos confiamos en vos. María, esperanza del mundo, madre del pueblo de Dios. Hola, queridos amigos de María, Esperanza del Mundo. Bienvenidos a este primer programa mariano de la televisión argentina, que desde hace 21 años estamos tratando de llegar a todos los hogares con una propuesta sencilla, buenas noticias. Buenas noticias, que es la buena nueva del Evangelio. Y tratamos también de ir acercando la realidad social que a veces nos va proponiendo temas diversos y, por supuesto, también la presencia de María Santísima, que nos acompaña desde hace 21 años, allá cuando, por 1999, comenzábamos este programa desde María del Rosario de San Nicolás, y que hasta el día de hoy, bueno, ella nos ha sostenido, ¿no? Si no estuviera ella, quizá no hubiera sido tan fácil. Así que bien, la propuesta de hoy es uno de los temas centrales, que es el Evangelio de este domingo, que nos habla del Papa, nos habla también del Papa. Tú eres Pedro. Y para eso vamos a, después, en un ratito más, a presentar al invitado, que va a hablar y que se van a alegrar muchos también, porque ha estado muchas veces en nuestro programa y siempre nos ha acompañado, y ya enseguidita lo voy a presentar. Otro de los temas que va a atravesar el programa es la vida de Ceferino Namuncurá. Estamos en tiempo de Ceferino Namuncurá, este mapuche, este joven, que allí en las pampas del sur se entrega a Jesús poco a poco, va descubriendo ese camino de la fe y quiere ayudar a su pueblo. Y por cierto que, bueno, tenemos ahí toda una vida que vamos a ir viendo a través de las imágenes en un ratito más. También tenemos la realidad social, una realidad social que, bueno, el Papa también está proponiendo en esta pospandemia una serie de acciones, porque, mire, a veces las crisis son oportunidades también, y es oportunidad para infundir la esperanza, no solo contar muertos cada día y cada mañana cuando amanecemos y prendemos la televisión y vemos la cantidad de enfermos, y que por cierto los hay, pero pareciera que no hay otros enfermos, ¿no? Y, en fin, no vamos a ahondar en este tema, ya lo hemos hecho en otros programas. Y también otro de los aspectos que va a estar sucediendo en estos días y ha pasado es el tema, bueno, de precisamente esta marcha que la gente está haciendo por las calles, pidiendo trabajo, pidiendo que haya libertad para trabajar, que haya justicia, que cese la corrupción, en fin, que la familia pueda también caminar en este sentido, y la defensa de la vida. Todos estos son aspectos que hoy atraviesan. Muchos temas son del mundo, otros son nuestros, y parece que se reiteran una y otra vez, ¿no? Así que, y tenemos una festividad muy linda que ha transcurrido en este mes de agosto, que es precisamente la presencia de este gran libertador, padre de la patria, ¿sí?, que es precisamente San Martín, ¿no?, el general Don José de San Martín. De todo esto vamos a estar hablando en un ratito más. Y antes de comenzar con el invitado, vamos a proponer entonces esta primera parte, ver el inicio de la vida de Ceferino Namuncurá. Adelante, por favor, señor director, ponemos las imágenes en el aire. Dos razas, lirio de Chimpay, corazón mapuche, puente sobre el mar, hermano del viento, hermano del sol, hermano de todos, fiel hijo de Dios. Dejaste tu tierra como el padre Abraham, te ibas con los huincas para regresar
tanto sufrimiento querías aliviar, nada te detuvo, era tu ideal. Seferino, Seferino, Seferino de Chimpay, encontraste aquella roca donde brotan vida y paz. Descubriste que en el viento también suena una canción. Si nuestro buen Dios nos habla, suavecito el corazón. Oh, Todos los años, Chimpay, el pequeño poblado de la Patagonia, fría, árida y ventosa, a fines del mes de agosto se llena de alegría y cambia su tonalidad gris por la colorida presencia de miles de fieles que recuerdan el feliz nacimiento del príncipe de las Pampas. Lo hacen con celebraciones, procesiones, misas y encuentros de jóvenes. Más de 40.000 peregrinos venidos de todo el país se congregan para agradecer o pedir gracias y favores a Dios por intermedio del bienaventurado Seferino. También más de 300 jinetes se acercan en peregrinación a caballo desde las ciudades y poblados que están en las costas del Río Negro: Saltos, Chipoleti, Alén, General Roca, Cervantes, Villa Regina, Fray Luis Beltrán, Lamarque, Pomona, San Antonio Oeste y Edma. Toda la Patagonia argentina recibe y congrega a los devotos. Raúl, vengo de Mar del Plata, hace muchos años que visito esta ciudad, este pueblo, visitando a Seferino, soy muy devoto de él, me emociono porque tengo un hijo de 24 años que a los 3 meses tuvo una neumonía muy grande, una bronconeumonía, no me daban expectativas de vida y hoy, como les digo, tiene 24 años y es un muchacho sanísimo. Se lo debo todo a él. Bueno, después de tantos años, mi señora es de acá, de este pueblo, la conocí acá, vivimos en Mar del Plata y ahora tengo un bebito por el cual vengo a pedir también. Vengo a pedirle gracias. Se llama Nahuel Seferín. Me detectaron un problema en el corazón que tampoco no tiene... me dijeron que no se puede operar, pero tengo mucha fe en Seferino que me va a volver a ayudar. Por eso es que vengo siempre y voy a seguir viniendo. Según las narraciones de los sacerdotes salesianos, que por vivir muy de cerca con los mapuches, conocían de sus costumbres, los moradores del desierto pampeano y patagónico construían sus viviendas con puntales y estacas unidas en el suelo raso y distribuido a manera circular, y los cubrían con cueros de potros y vacas. Cuidaban de dejar una abertura por el lado opuesto al viento dominante, que cubrían luego con otros cueros. Allí dentro, las 10 o 15 personas de la familia cocinaban, comían, trabajaban, depositaban sus prendas y las piezas de la cacería. Los días de lluvia o tiempo tormentoso se acurrucaban con sus perros y transcurría el tiempo sin hablar y casi sin comer. Así se desarrolló la vida del inocente principito junto al rey de las Pampas, frente a la isla fértil de Choel Choel en Chimpay, entre valles, ríos y el sonido vibrante del tamborileo del cultrún
instrumento autóctono que permite imaginar el silbido del viento furioso que domina el sur. El 24 de diciembre de 1888, el padre Domingo Milanesio, apóstol incansable de la Patagonia, bautiza a Ceferino teniendo el pequeñín 2 años. Ceferino, ya mayorcito, llegó a ser un jinete consumado. Su destreza complacía a todos. Siendo un colegial, lo demostraría en las escuelas agrícolas de Uribe Larrea y Viedma. Cuidaba el ganado en campo abierto, ensayaba el lazo y las boleadoras acechando guanacos, supo manejar la lanza y apuntaba con el arco y la flecha. Según su biógrafo, el padre Pedemonte se preparó para ser un futuro luchador del desierto por si las circunstancias lo requerían. El 26 de agosto de 1886 nace Ceferino Namuncurá. Su madre es doña Rosario Burgos y Ceferino se cría como un mapuche más. Tengamos en cuenta que pasa la mayor parte de su vida en Chimpay, hasta los 11 años y medio, y ahí aprende todo lo que son las costumbres de su pueblo, hasta que a los 11 años y medio, con una madurez sorprendente para un chico de esa edad, le dice a su padre: papá, fíjate qué mal estamos, nosotros que hemos sido los dueños de la tierra, hay que hacer algo, esto no puede seguir así, quiero estudiar para ser útil a mi gente. Y como naturalmente no había en ese momento en Chimpay ni escuelas ni maestros, Namuncurá, que es un hombre de una extraordinaria capacidad de relación y que ya se ha hecho de muchas amistades en Buenos Aires, lo trae a Buenos Aires, donde después de una experiencia frustrada en unos talleres de la Armada, en el Tigre, bueno, Ceferino es puesto en el colegio Pío IX de Almagro como alumno interno, y cuando Namuncurá va a visitarlo después de unos días, Ceferino le dice: papá, puede volver tranquilo a la tribu, yo me siento muy bien aquí, voy a estudiar. Ceferino dijo sí a la voluntad de Dios, sí a ayudar a su pueblo, sí a sufrir, separándose de los suyos para sacrificarse en vías de conseguir para ellos ser motor de desarrollo y dignidad. Hermosas imágenes, y vamos a seguir viendo otra parte que nos falta, de este gran santo, de este jovencito mapuche que supo entregarse a Dios, ¿no? Que estuvo en Roma, estuvo en el Vaticano, estuvo con el Papa Pío X, cuando, bueno, en su momento la salud no lo acompañaba y fue llevado allí también para encontrarse con el Santo Padre, ¿no? Pero bueno, él nos propone aquella necesidad que tenía él de ayudar a su pueblo. Y decía: quiero estudiar, papá, le decía a su padre, ¿no? Y entonces su padre lo trae a Buenos Aires, luego, bueno, no se adapta muy bien a uno de los lugares donde fue al principio, y posteriormente sí, pero enferma, luego de tuberculosis, y bueno, va a Italia, y esto es lo que vamos a ir viendo después en la segunda parte. Dicho esto, vamos entonces voy a presentar al padre Alejandro Russo, que él es el rector de la Catedral de Buenos Aires. Bueno, realmente, padre, es una alegría y un gusto estar con usted en este momento y todos los momentos que nos hemos encontrado a lo largo de los años en el programa María Esperanza al Mundo. Bienvenido, padre. Así es, Miguel, un gran saludo para todos. Después de un tiempito que no iba al programa, pero que sin embargo siempre lo tengo presente en la memoria de Enrique y de todos los que han pasado. Y cuando tenía más tiempo que podía ir todas las veces, digamos, ¿no? Pero Lo perseguíamos. Pero esto hace posible esto, ¿no? Estábamos por la tarde grabando y estando, pero era otro tiempo.
Padre, realmente usted es una persona de gran actividad y también de entrega, ¿eh? Realmente es así, uno lo ve cuando, bueno, cada momento que nos hemos encontrado, ahí estaba usted firme, como dice el dicho, ¿no? Ahí firme en cada momento. Bueno, la propuesta de hoy que hacíamos y decíamos también este domingo, la lectura del Evangelio nos propone aquel encuentro de Jesús con sus discípulos y le dice después, ¿quién dice la gente que soy yo? Y padre, usted ha tenido también una relación muy especial con el Papa Francisco desde hace bastante tiempo, porque bueno, estuvo siempre muy cercano allí en el Arzobispado de Buenos Aires y bueno, también creo que antes de que fuera Papa, casi le diría que medio como le profetizó que iba a hacerlo, ¿no? Y bueno, ¿quién es el Papa? ¿Quién dice la gente que soy yo? Le dice Jesús. Y hoy es ese Pedro, ¿no? Papa Francisco. Me gustaría que reflexionaran un poco acerca de la figura del Papa y del Papa Francisco y aquel momento que ocurrió cuando lo eligieron, ¿no? Sí, tal cual. En primer lugar, esa perfecta situación del episodio de este domingo en donde Jesús le pregunta a Pedro, ¿quién soy yo? Y entonces Pedro elenca, es decir, pero ¿y ustedes quién dice que soy? Entonces contesta Pedro verdaderamente, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Y ahí está de inmediato la respuesta de Jesús, en donde da a entender lo que es el ministerio petrino, ¿no? Esto no te lo reveló ni la carne ni la sangre, es decir, sino que le viene de Dios. Porque a partir de ese momento ya está elegida la forma con que Jesús quiere que la iglesia se mantenga firme, se mantenga incolume, que no es a través de una disciplina meramente humana, que también lo es, digo, ¿no? Pero, es decir, Claro. pero antes de la disciplina humana, antes de una obediencia que podría haber en el ejército, en una empresa, y que es normal y que está bien porque es la dimensión de la organización humana, antes de eso está ahí la promesa divina, la promesa de Dios de asegurar que aquello que Pedro dice es verdaderamente lo que Dios le va inspirando. En forma solemne, inequivocable, cuando define dogmas de fe, cuando define también las situaciones morales, pero también por la gracia de Estado en la circunstancia de todos los días, ¿no? Y más allá de quién sea el Papa, yo me acuerdo las dos veces, los dos últimos cónclaves, tanto el del Benedicto XVI como el de el Papa Francisco, me acuerdo el momento ese en donde se vio la fumata blanca, pero todavía el cardenal protodiácono no salía, ¿no es cierto?, a la logia de la basílica para decir quién era el Papa. En la del Papa Francisco yo estaba en comunicación con los medios aquí desde la catedral y en el otro estaba en la vicaría, me acuerdo, y me surgió este pensamiento que lo repetí después. Digo, este es el mejor momento, no sabemos quién es, no sabemos cómo se va a llamar, no sabemos nada, pero sin embargo sabemos que ahí está el vicario de Cristo. Después, por supuesto, cuando aparece el vicario y el nombre de quién es el Papa y demás, aparece en ese sentido una carga afectiva, pero si la carga de la fe va más allá de cualquier circunstancia y de cualquier realidad afectiva, ¿no es cierto? Por eso, qué bueno. La figura del Papa va más allá de esa realidad, de esa circunstancia. Cuando el Papa fue elegido, me acuerdo cuando el Papa Francisco, ¿no? Ya los días anteriores de la salida, yo tenía como una especie de intuición. Digo, el Papa es el cardenal, digo, porque un poco había la versión ya humanamente que se había conocido, que en el cónclave anterior el cardenal Bergoglio había tenido cierta participación en elecciones, eso se sabía un poco por los medios, otro poco porque alguna escritor había sacado algo. La idea estaba latente, era una posibilidad, ¿no? Pero me acuerdo la mañana esa del 11 de febrero, cuando lo llamo al cardenal por el interno y me dice, vení para acá. Llego para allá, a la oficina del cardenal Bergoglio, que yo estaba sentado, y me dice, mirá, digo, eminencia, vengo a decirle que el Papa es usted. Entonces me dice, no Alejandro, esto es imposible. Acabo de renunciar a Buenos Aires. Y eso salió después en un título del Osservatore Romano, italiano, non è possibile. Alessandro non è possibile. A los pocos días de la elección, ¿no? Yo le contesté esto, digo, elegir un Papa no se mira la edad, no se mira la renuncia, no se mira nada, porque el rol del Papa es único. Entonces,
Eso es importante, padre. ¿Cuál es la misión de un papa? Porque a veces piensa que es solo una figura así para el que no tiene fe o no conoce, ¿no? Qué importante es explicar esto. Sostener a la iglesia en el camino de la fe, digamos. La primera es lo que Jesús le dice en este texto del Evangelio a Pedro, es decir, es el confirmar a los hermanos en la fe. Esa es la misión del romano. Y el Papa lo dijo claramente en el sínodo, creo que fue en el sínodo de la familia, dice, yo tengo claro cuál es el ministerio del pontífice, que es sostener a la iglesia en la fe, ¿no? Y aquello que le dice, lo que ates, las llaves del reino y lo que ates en la tierra será atado en el cielo y lo que desates, esto también, ¿no? ¿Cómo se debe entender esto? El Papa hace las veces de Jesucristo y la Iglesia entera, es decir, la Iglesia hace la prolongación misteriosa de Jesucristo en el tiempo, ¿no? Y el Papa es, por decirlo así, el vicario, el representante de la cabeza de la Iglesia, que es Cristo mismo, ¿no? Por eso, un título que el Papa ha llamado histórico ahora, pero el título de vicario de Cristo es un título claro en ese sentido, porque es el que representa en la Iglesia a Jesucristo, ¿no? Entonces, todo lo sacramental, todo lo que el Papa, los obispos en comunión con el Papa aten, no solamente para el perdón de los pecados, que también lo es principalmente eso, ¿no? Porque el texto está en un contexto un poco más amplio. Era el día de del gran perdón en Israel, en donde el sumo sacerdote tenía la facultad de perdonar los pecados cometidos contra la ley. En ese mismo día, fuera de Jerusalén, en Cesarea de Filipo, es que Jesús le otorga a Pedro este poder de las llaves, como mostrando la sucesión con el sumo sacerdote del Antiguo Testamento en algún aspecto, pero renovado por la confesión de fe en Jesucristo, ¿no? Que Pedro confiesa que es el Hijo de Dios. Una vez que confiesa que es el Hijo de Dios, de inmediato entonces el poder que nosotros llamamos de la llave, el poder de atar y desatar, el poder de abrir, el poder de cerrar, el poder de dar el camino para la salvación, siempre en qué cosa, en el espíritu del Evangelio y en el espíritu de Jesucristo, ¿no? El Papa no es el dueño de la verdad, sino que el Papa es parte de la Iglesia que cree ya esa verdad y que incorpora el misterio de Jesucristo. Hace pocos días, por ejemplo, celebramos el dogma de la Asunción. Cuando Pío XII define el dogma de la Asunción, es decir, ya la Iglesia entera lo creía y por lo tanto el Papa también. Lo que el Papa hace es, con una definición dogmática, de alguna forma blindarlo para que sea intocable. Entonces, porque la Iglesia entera cree en esto, yo lo declaro dogma de fe. Y al decir la Iglesia entera está diciendo que él también, ¿no? Porque él es parte de la Iglesia. Es la vinculación que hay entre el sentido de la fe de la Iglesia y el ministerio del Papa de hacer visible ese sentido de la fe, esa fe de todo el pueblo de Dios, del cual el Papa es miembro también, ¿no? Eso claro, y nosotros tenemos que... Padre, y esto es lo que nosotros debemos aceptar y creer cuando el Papa habla de ex cátedra, que se dice, ¿no es cierto? Ese claro, sería precisamente... Ahí es intocable. Cuando el Papa habla, como en el caso de la Asunción, es intocable. De ahí para abajo hay distintas formas que el Papa va hablando, que va enseñando la verdad revelada y que la va proponiendo. Es decir, evidentemente que si es un parecer privado, aunque parezca demasiado técnico esto, ¿no? Pero si es un parecer privado, el Papa no está queriéndolo enseñar como maestro de la fe, sino que es un parecer de él. Cuando el Papa quiere enseñar algo propiamente dicho, es él expresamente dice cómo lo está enseñando, ¿no? Cuando define un dogma, por ejemplo, que es lo más alto de todo, dice, esto es dogma de fe. El Papa tiene que decirlo puntualmente. En cambio, cuando el Papa habla y conversa, o cuando el Papa hace un estudio, por ejemplo, el Papa Benedicto, ¿se acuerdan? Escribió ese libro sobre la vida de Jesús, ¿no es cierto? Y entonces en la primera página él dice, esto lo escribo como doctor privado, que lo someto al juicio de los teólogos, no lo estoy escribiendo como Papa, ¿no? Y lo mismo pasa con todos los papas, ¿no? Claro.
Qué bueno, padre, qué bueno. Vamos a ir a una pausa y quédese ahí un ratito, padre, y volvemos ya. Y bueno, Aurora está preparando ya el santoral como todas las semanas lo hacemos en este tiempo que nos toca de Santa Mónica y especialmente Santa Mónica, ¿no? Que es la fecha y está asociado a San Agustín, por cierto. Así que vamos a una pausa y ya regresamos. Quiero corazones fieles y firmes, que no tiemblen, que se consagren deseando comenzar a ver cómo el Señor os permitirá vivir en Él. Hijos míos, dad vuestra prueba de que amáis a esta Madre, consagrándoos a su corazón. Gladys, no desaparecerá jamás la presencia de la Madre de Cristo en este lugar. Desde aquí pido a mis hijos la consagración a mi corazón. Esa consagración que no requiere papeles ni fórmulas, porque esa consagración irá directamente a mi corazón. Será única y exclusivamente para mi corazón y será recibida por mi corazón. Bien, continuamos con este programa tan lindo dedicado al Beato Ceferino Namuncurá, pero también reflexionando sobre el Santo Padre y la figura del Papa, ¿no? Y en este tiempo que el Evangelio nos va proponiendo esto. Queríamos continuar con el Padre para hablar también de un tema muy importante que en este tiempo ha transcurrido y que es precisamente la fiesta patria de la muerte del general San Martín. Y Padre, nos gustaría, bueno, charlar un poco sobre esta presencia de los restos del general San Martín allí en la Catedral de Buenos Aires, cómo se celebra y cómo sus reflexiones o lo que usted quiera decir respecto de esto que va aconteciendo cada año, ¿no? El Belén que muchas veces se realiza o casi siempre se ha realizado, ¿no? Sí, primero quiero decir esto, que hay una especie de fantasma popular que San Martín no está enterrado dentro de la catedral, sino que el mausoleo queda afuera. Es propio una cosa de ignorantes, porque decir, la única entrada que tiene el mausoleo es por la nave de la catedral. Es decir, entonces el ámbito queda afuera. Eso podría decirse si estuviera despegado de la iglesia y la entrada sería por otro lado, ¿no? Siempre se entendió del principio que esa capilla que iba a ser el bautisterio, y que por eso tiene un poquito esa salida hacia afuera, cuando se eligió el lugar, se eligió ese lugar para sepultura del general San Martín, para, como dice la placa que tiene puesto ahí en el mausoleo, el homenaje de todo el pueblo argentino a San Martín. En aquel momento se entendió, cuando fueron repatriados sus restos de Francia, se entendió aquel pedido de San Martín que decía: quiero que mi corazón descanse en el de Buenos Aires, ¿no? Y se entendió que la catedral era el corazón de Buenos Aires, dando la entrada así entonces a San Martín. Estuvo un tiempo en la cripta, sepultado primero ahí, hasta tanto se terminaba el mausoleo, y después se le dio ya el lugar propio donde todos los días los granaderos vienen a las 9 de la mañana y quedan hasta las 5 de la tarde rindiendo honor al mausoleo abierto. Cuando no están los granaderos, el mausoleo se cierra la reja, se lo ve de afuera, pero no se puede ingresar propiamente adentro de la capilla del mausoleo de San Martín, porque la guardia de los granaderos es el custodio en doble sentido, en honor, pero también el custodio real de los restos del padre de la patria, ¿no? Por eso digo, es un acontecimiento dentro de la catedral. En segundo lugar, yo quise devolverle, cuando fui rector de la catedral, quise devolverle un poco el ámbito religioso al 17 de agosto. Por eso, generalmente celebramos la misa por la patria a la mañana en sufragio de San Martín, y por la tarde, después de los distintos actos y homenajes oficiales, y a las 3 de la tarde, un momento en donde la nación se detiene, porque de hecho la bandera de la Plaza de Mayo desciende a media asta, las campanas de la catedral tocan a muerto en memoria del momento exacto
que murió el general San Martín, y una oración por el eterno descanso de San Martín, de los soldados desconocidos también de la Independencia, y a la Virgen del Carmen de Cuyo, que es patrona jurada del Ejército de los Andes y general del Ejército, designada así por el general San Martín en su momento, ¿no? Por eso digo, es un momento donde en la catedral tiene también esa envoltura religiosa. Y hace 3 o 4 años también, tomando una tradición antigua, se incorporó de vuelta la costumbre de que a medianoche los granaderos, todo el regimiento de granaderos, asiste a la celebración de la misa. Toda la catedral es llena de granaderos que vienen en un tren especial, en un subte especial desde el regimiento, y regresan después allá para el homenaje nocturno a San Martín, ¿no? Dándole así esa importancia, insisto, es, como bien lo decimos, el padre de la patria, eso en cuanto a los homenajes. Hoy, el otro día, cuando celebraba la misa de la patria en la mañana del 17 de agosto, que se transmitió por los medios, por las redes, decía 2 cosas, o 3 mejor dicho. Algunos pueden preguntar, a tantos años de la muerte se sigue rezando por San Martín. Sí, porque por todos los muertos rezamos siempre, porque Dios puede haberle otorgado la salvación, como Dios ve todo el mundo, todo el tiempo como si fuera un único presente, haberle otorgado la salvación por todas las oraciones futuras para nosotros, pero presentes para Dios. Entonces, como un deber de piedad filial, porque es el padre de la patria, seguimos rezando por San Martín. Punto 1. Punto 2, la otra situación que es esto: ¿qué ejemplo tomamos de San Martín? Y yo digo, dos virtudes que son las fundamentales ahí, ¿no? Es decir, en la vida austera de San Martín, que es la honestidad y la laboriosidad. San Martín fue un gran trabajador, como decía la marcha del trabajo, ¿se acuerdan? Que andaba Hugo del Carril, San Martín, grande trabajando, ¿no? Y es verdad. Y por otro lado, esa honestidad que lo llevó hasta alejarse, y vuelvo otra vez ahora a decir en la marcha, como dice el himno a San Martín, que dice, fue grande cuando el sol lo alumbraba, es decir, cuando era el ídolo militar de la América hispana, en la independencia. Pero dice el himno inmediatamente, pero más grande fue a la puesta del sol. Es decir, cuando se tuvo que retirar y sin embargo no hizo ningún alarde, ninguna protesta, y simplemente se dedicó a esperar el día del encuentro con Dios, ¿no? A través de su vida. Qué linda semblanza, padre, que nos está haciendo, porque mucha gente no conoce todo esto, y yo creo que es importante también para hacer reverdecer estos valores que San Martín inclusive le transmitió a Merceditas, ¿no? Estaba leyendo una de ellas que decía, la octava, ¿no? De las propuestas que le hacía: dulzura con los criados, pobres y viejos, en este tiempo en que parecía que los viejos sobran, ¿no? El descarte, sí, lo decía, ¿no? Y también... Son las famosas máximas para educación de Merceditas que escribe San Martín, que antes los chicos en los colegios las repetían de memoria, pero cuando también repetían de memoria los preceptos y los mandamientos, que no se lo acuerda nadie, digo. Pero ahora ni siquiera haber sacado la memoria del aprendizaje es una cosa fatal, digo, ¿no? Porque los mandamientos, los preceptos de la iglesia, en los catecismos los chicos repetían todo el tiempo antes de empezar las mismas oraciones. Y lo mismo pasaba con las máximas de San Martín, ¿no? Sí, claro, también se refiere al amor a la patria, ¿no? Y a la libertad. En estos tiempos que estamos todos confinados, también pareciera ser que la libertad está un poco forzada, ¿no? No aparece fácilmente. Uno justificándolo de alguna manera u otra, pero bueno, también es importante esto, no perder de vista esto, ¿no? Así que, la libertad, bueno, la libertad en este momento la libertad es cuidar la vida de cada uno. Ayer una señora me escribía por WhatsApp y dice, rezo para recuperar la misa presencial. Digo, yo le contesto, mire señora, yo rezo para que se acabe la pandemia, porque cuando se acaba la pandemia, curemos lo presencial. Lo otro hay que confiar en Dios y tener fe de que Dios sabe que lo que estamos pasando, y nos da igual la gracia tanto de la Eucaristía, por la comunión espiritual, o por la misa, simplemente por el recuerdo de la misa. Dios no es injusto, sabe que hay una situación en la cual no podemos. Lo demás es lo normal, evidentemente, pero también fuera de lo normal
Dios otorga una gracia especial por la fe de cada uno, ¿no? Padre, gracias porque sé que su tiempo está limitado y tiene que alguna actividad y compromiso, pero bueno, también nos gustaría que en algún momento ya antes de retirarse nos dé alguna bendición. Así que vamos a una pausa y ya cuando regresemos nos estará dando la bendición para todos, para toda nuestra patria y para el mundo entero, ¿no? Allí de la Catedral de Buenos Aires, el Padre Alejandro Russo. Bien, continuamos con este programa dedicado precisamente a Ceferino Namuncurá, este gran beato y santo, por cierto, porque se ha entregado a su pueblo y se ha entregado y ha dado ejemplo para la juventud también, ¿no? Hombre que quería estudiar, muchacho que quería estudiar, que quería aprender para ayudar a su gente, para ayudar a su pueblo. Y ahora nos vamos a ir con el santo oral que siempre tenemos preparado y para esto, bueno, Aurora y ya está preparado Luis también, que vamos a ir desarrollando en primer lugar el santoral de Santa Mónica. Adelante, Aurora, por favor. Sí, la Iglesia celebra el 27 y 28 de agosto a Santa Mónica y a su hijo San Agustín. Mónica era cristiana y sus padres la obligaron a casarse con un hombre que era pagano, de mal genio, mujeriego, jugador. Bueno, con él tuvo 3 hijos, estuvo casada 30 años y la suegra también vivía con ellos y era una señora muy insoportable. Mónica sufrió mucho, pero ella sabía que tenía que orar y confiar en nuestro Señor. Tuvo 3 hijos y el mayor, Agustín, a los 16 años ya era un chico rebelde, muy orgulloso y bueno, Mónica no podía. A los 17, Agustín tuvo un hijo con la novia, pero desilusionado se va a Cartago. Todo esto transcurría en África y Cartago estaba a 100 kilómetros. Se va y allá una vida de placeres, desenfreno, y entra en la secta de los maniqueos, que eran herejes y que combatían al cristianismo en varios aspectos. Ahí se queda mucho tiempo y aprende oratoria y sigue a maestros que enredaban las verdades. Mónica ora, confía en Dios, encarga misas, ofrece penitencias y mientras tanto se ocupaba de su nieto y de la mujer del hijo. No era la mujer, pero se ocupaba de mantenerla. Bueno, pasa el tiempo y Agustín, estando en Cartago, se va para Roma. Mónica, entonces, con su otro hijo, se van a Roma también con el nieto y allá encuentran a Agustín, que está enfermo y sin dinero. De ahí parten para Milán y en Milán Mónica conoce a San Ambrosio, el gran San Ambrosio, obispo y que la Iglesia lo declaró doctor de la Iglesia. Agustín, al fin, en sus 30 años aproximadamente, descubre la verdad y ahí se arrepiente, pide ser bautizado y Mónica, al fin, porque su esposo había muerto y un año antes se había hecho cristiano, su suegra había muerto y se había hecho cristiana. Todo gracias a las oraciones de Mónica. Y ahí Mónica, apenas su hijo es bautizado,
Pasa apenas un tiempito, ella muere a los 55 años, feliz de que al fin su familia estaba encaminada. Su hijo Agustín, con su hijo Teodato, se van para África y bueno, este chico a los 20 años muere y Agustín se prepara para el sacerdocio, luego lo nombran obispo y escribe muchísimo que hasta el día de hoy es muy consultado. Pidamos a San Agustín y a Santa Mónica que nos ayuden en los tiempos borrascosos a confiar plenamente que con la oración, las misas, las penitencias, las limosnas, Dios nos escucha y todo se encamina. Gracias, Aurora. Y bien, continuamos con este programa que está dedicado al Beato Ceferino Namuncurá. Y ya, por cierto, vamos a ir a la segunda parte que teníamos preparada para ir cerrando esta historia tan linda de Ceferino Namuncurá. Así que, adelante, señor director, vamos con las imágenes. Ceferino tenía su cuerpo resentido. Cansado y agobiado por la enfermedad, los superiores del colegio decidieron enviarlo a descansar a otro colegio salesiano ubicado lejos de la ciudad, a más de 50 kilómetros de la capital de Buenos Aires. Se trataba del Colegio Agrícola de Uribe Larrea. Estamos en la Escuela Agrotécnica Salesiana Don Bosco. En esta escuela que se encuentra en Uribe Larrea, en el partido de Cañuelas, provincia de Buenos Aires, en la República Argentina, Ceferino Namuncurá vino, según la versión de unos, a pasar unas vacaciones y según otros, a estudiar para rendir libre el 5º grado. Lo cierto es que este colegio le rinde en el año 1895 un tributo al padre de los salesianos, a Don Bosco, y así es cuando erigen de esa manera la primera estatua, el primer monumento al santo en dicho año, el primer monumento en todo el mundo. Pero además cabe destacar que el padre Ricci, quien fuera director de este colegio, erigiera también el primer monumento a Ceferino Namuncurá. El padre Ricci, dicen, fue compañero de Ceferino, compañero de estudios, y entonces, debido al conocimiento que tenía de él, del buen compañero, le erige este monumento, de compañero a compañero. Aquí estamos, en la Escuela Salesiana Agrotécnica de Uribe Larrea, en la cual Ceferino estuvo escuchando, conociendo y descubriendo los planes que Dios tenía para él. En esta naturaleza, trabajando como todo alumno aquí lo hace, cuidando a los animales y estudiando. Aquí es donde Ceferino descubrió que la santidad era la voluntad de Dios para él. Mi abuelo estudió en el Colegio San Carlos y le contaba a sus hijos que Ceferino hablaba mucho con él, y como él también era un chico criado en el campo, se llevaban bien. Y le decía a veces que muchos de los compañeros a veces lo trataban como indio, ¿no? Cuando vino acá a Uribe Larrea, como el campo de mi bisabuelo lindaba con los fondos de la escuela, generalmente se encontraban, cuando mi abuelo venía a buscar las vacas para llevar al tambo, se encontraban con Ceferino y se ponían a charlar en el fondo del campo. Y eso es una de las anécdotas que nosotros siempre hemos recibido de parte de nuestros padres, sobre todo de mi madre, digamos, que fue la que nos fueron pasando, digamos, de generación en generación estas anécdotas, ¿no? Pedro Tealdi, salesiano coadjutor que acompañaba a los jóvenes a Uribe Larrea, asegura que durante el verano de 1902 había alumnos de disciplina difícil de llevar, pero los asistentes
quedaban muy tranquilos cuando Ceferino estaba en el grupo. Si había altercados, el joven mapuche pacificaría las peleas entre palabras y chistes oportunos, y en momentos difíciles no dudaría en cargar él con el peso de la culpa. Ya van 3 con Ceferino, que son fruto patagónico, de santidad, ¿no? Laurita, Artémides y ahora Ceferino. Uno dice, qué interesante, ¿no? Y fruto de las misiones nuestras. Esto es, si por su fruto lo conoceréis, uno tiene que dar gracias a Dios, en este caso como salesiano, de tener esta relevancia, ¿no? En este momento de escasez de vocaciones, de escasez de heroísmo, de escasez de continuidad, de falta de hogares cristianos, un montón de cosas. Y bueno, Dios nos está dando tantas cosas para descubrir. Murió a los 19 años. Uno diría una vida frustrada. Pero en los planes de Dios parece que no fue así. Dios prefirió que él a los 19 años volara al cielo con ese ideal. Pero a nosotros nos dejó, evidentemente, un qué. Él aceptó su enfermedad. Él luchó con lo que podía luchar. Se dejó conducir en la búsqueda de una salud. Dios tenía otros planes. Pero sí, qué lindo escuchar y descubrir ese valor. A mí me impresionó ese papá, un guerrero, que bueno, lo vencieron las lágrimas cuando recibe la noticia de la muerte del hijo. Pero se consuela pensando que murió en brazos de un obispo, su gran amigo. Continuamos con este programa de María Esperanza del Mundo y que usted, bueno, habrá visto que, bueno, hay diversos temas que van atravesando a lo largo de este tiempo este programa, pero queremos también reflejar lo que va a ir sucediendo, lo que está sucediendo en el seno de la Iglesia y también lo que vendrá. Y por cierto que, bueno, el Santo Padre está muy activo, como siempre, ¿no? Tratando de ayudar a que el mundo camine por una senda de bien. Y una de las cosas que ya lo vamos a estar reflexionando, va a estar preparando Luis el tema, es su visita a la ONU virtual con un mensaje, pero también otro encuentro allí en Asís. Así que vamos a ir con Luis Pasquín para que nos proponga y desarrolle este tema que se nos ha propuesto hoy. Adelante, Luis, por favor. Sí, ¿qué tal, Miguel? Bueno, mira, el programa pasado habíamos hablado un poquito de que el Papa iba en una serie de catequesis que iban a acontecer en adelante, iba a, digamos, a dar un poco de fortaleza a los 6 principios fundamentales de la doctrina social cristiana y un séptimo que es lo que él puso como el tema, digamos, del medio ambiente, ¿no? Y la novedad, como vos dijiste recién, Miguel, que el próximo 15 de septiembre el Papa va por invitación expresa del presidente de la ONU, que es un portugués en este momento, va a dar un mensaje, obviamente en video, porque no hay actividad presencial, y el mensaje tiene que ver con la apertura de la 75 reunión que tiene la ONU, ¿no es cierto?, que comienza ahora, ¿no? ¿Y sabes cuál será el tema de que va a hablar el Papa, o el leitmotiv, si querés llamarle? Dice, no se puede repetir los modelos socioeconómicos de hasta hace un año, o sea, antes de la pandemia, ni darle una mano de barniz. Eso es lo que dice el Papa, ¿no? Esto sería peor que estar, que estar como antes, digamos, en vez de mejorar, empeoraría todas las cosas, ¿no? Eso sería, digamos, lo que tenemos que ver para esa fecha, para el 15 de septiembre, pero por otro lado, Miguel, el Papa está organizando en la localidad de San Francisco, en Asís propiamente dicho, ¿no? En noviembre de este año, hay una convocatoria, ¿sabes qué? ¿Con qué título? La reforma del sistema capitalista. Es una buena propuesta. Claro, el leitmotiv sería un poco ver cómo seguimos, ¿no? Obviamente el mundo occidental vive en un sistema capitalista y él lo que está diciendo es, bueno, ¿cómo podemos hacer para que este sistema siga existiendo? Porque es bueno ser... Capitalista significa, Miguel, ¿sabes qué significa? Para que la gente entienda, que todos los ciudadanos que vivimos dentro del sistema tenemos algo de capital. Tenemos una casa donde vivir, tenemos agua caliente.
Imagínate un sistema capitalista donde todo sea muy inquilino. Es imposible, ¿no? Bueno, no existiría. Bueno, de eso quiere hablar el Papa, ¿no? Es decir, por lo menos reformularlo. Y para eso, ¿sabes qué? Miguel, lo que está haciendo, como que hay, de acá al mes de noviembre, hay reuniones paralelas, preliminares. Sería como decirte mesas redondas, seminarios. Y el título, digamos, que le van a poner expresamente, ¿no? Ya con un título propio del Papa, es La economía de Francisco, ¿no? Que sería como decir, bueno, a ver qué hacemos con esto que tenemos en la mano que se está derrumbando y que a causa de la pandemia se sigue derrumbando. Bueno, hay encuentros, Miguel. Lo interesante es que los encuentros son hasta llegar a noviembre, son en todo el mundo, ¿no? Y en particular en la Argentina, se están haciendo encuentros y el Papa hace muy poquito nombró al padre Augusto Zampini, que es un teólogo, es un politólogo, en el dicasterio de la promoción humana. Es un argentino, que está trabajando en esto, ¿no? Y a su vez, junto con Stefano Samagni, que es un economista italiano, profesor de la Universidad de Bolonia, presidente de la Academia de las Ciencias Sociales del Vaticano, también, lo digo yo ahora como mío, integrante de los Focolares, ¿no? De Chiara Lubich. Bueno, estas personas están coordinando reuniones, ¿no? ¿Para qué? Justamente para ver, bueno, a ver, ¿cómo le podemos aportar al Papa ideas para ver la transformación que hay que hacer en la sociedad que vivimos, ¿no? Ahí le habla, digamos, del capitalismo, pero en general desde toda la sociedad, ¿no? Bueno, esto empezó, ¿sabes dónde, Miguel? Ahí acá en el centro de Buenos Aires, se llama la Sociedad Cristiana de Empresas, o algo así tiene ese nombre, ¿no? Ahí empezó. La Asociación Cristiana de Empresas, sí. Exactamente. Ahí estuvo el presidente de la Nación hablando justamente de la tercera posición, ¿no? Ni liberales ni socialistas, sino peronistas. Bueno, eso fue el inicio, ¿no? Pero en realidad no es ninguna tercera posición porque son materialismos todos, ¿no? Entonces, mientras no haya nada de espiritualidad en eso, no existiría. O sea, en la reforma del capitalismo hay muchas visiones, muchas. Una es esta, ¿no? También estuvo Martín Redrado, ¿no? Martín Redrado es un economista argentino, ¿no? Y sabés, Miguel, que Martín Redrado, una cosa que dijo era que él había estudiado digamos, lo llamaron para aportar ideas, ¿no? Había estudiado, ¿sabes a quién? A Jacques Maritain, que es un filósofo cristiano ya fallecido, ¿no? Pero muy profundo. Participó en el Concilio Vaticano II, participó en la formación de la democracia cristiana, ¿no? Y justamente todas estas personas, también Alfonso Peraguay también participó, ¿no? Es como que están preparando, digamos, lo que se llama el grito de los pobres de la tierra, ¿no? Que es un poco lo que el Papa está queriendo decir cuando hablamos de reforma del capitalismo, ¿no? Bueno, todo esto, Miguel, en realidad hay muchas visiones acá adentro. Hay algunos que critican a las finanzas mundiales, ¿no es cierto?, que están apuntándole no a la producción de bienes, sino a la financiación de la deuda de los gobiernos, ¿no? Otros dicen que... No, me refería a que el tema, el tema del capitalismo, si uno mira qué es lo que está pasando hoy, el 95% de los bienes están en el 5% en manos del 5% y viceversa, ¿no? El resto de la humanidad tiene el 5% de los bienes. Es curioso. Claro, es curioso, ¿no? Algo no está bien. Claro. Samagni, como te decía, el catedrático de Bolonia dice eso, exactamente lo que decís vos. La concentración que tiene el capital, la actividad económica en pocas manos y el destino que le damos a la naturaleza, porque cada vez que uno financia un bien, Miguel, sin que tenga el efectivo para pagarlo, estamos haciendo que la tierra produzca un gasto energético enorme, estamos consumiendo un bien que deberíamos consumir en el futuro, en el presente, ¿no? Porque no es solamente un bien mío, sino todo lo que demandamos todos los días, ¿no? Bueno, todo esto, Miguel, son críticas que se hacen de un punto de vista, de otro punto de vista. En definitiva, lo que uno quiere decir es que el Papa necesita letra chica de los pensadores, de los economistas, digamos, de los dirigentes de empresas, de los juristas,
¿Por qué? Porque la doctrina social cristiana está enunciada a nivel de principios, pero hay que bajarla a la Pero hay que realidad. desarrollarla, hay que bajar la tierra, diría. Bajar la tierra. Hay que bajar la Bajar tierra la tierra. y el Papa necesita gente que le diga cómo se hace todo esto, porque como decimos todos, la Iglesia no tiene esa definición de ser una actividad política per se. La Iglesia tiene como misión llevar adelante el Evangelio, pero esos principios del Evangelio... Iluminar un poco los principios, los grandes principios, ¿no? Claro. Claro, los cristianos, los que no somos ni papas, ni cardenales, ni obispos, ni curas, nosotros tenemos que saber llevarlo a la realidad y ofrecerle a la sociedad un cambio diferente. No es salir del sistema, porque el sistema no está mal, lo que pasa es que está hecho para que las pocas manos tengan muchas cosas y muchas manos tengan pocas cosas, ¿no? Eso es lo que genera... Ahí está, Luis, estamos ya casi sobre el final del tiempo. Y esto, bueno, Exacto. Vamos a seguir hablando de lo que va pasando y lo que va a ir pasando, ¿no? Así que gracias a ti por este aporte que, bueno, para ir despertando también, que cada uno en su lugar vaya analizando y viendo, bueno, qué se puede hacer, como siempre lo decís vos también, ¿no? Nos vamos entonces casi al final del tiempo. Vamos a ir precisamente con esta bendición que nos ha dejado el padre Alejandro Russo, porque se tenía ya que retirar, pero ha querido estar con esta bendición especial que antes de irnos y luego a la consagración final. Y si Dios quiere, la semana que viene nos estaremos encontrando nuevamente. Chau, chau, y que la pase muy bien. Que el Señor esté con ustedes y que la bendición poderoso del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre todos en este tiempo tan especial, en este tiempo de tanto sufrimiento, de tanta inestabilidad, nos sostenga, nos fortalezca y nos aguarde entonces así, nos guarde en el cumplimiento de la vida de Dios. Amén. Oh Madre, quiero consagrarme a ti. Virgen María, hoy consagro mi vida a ti. Siento necesidad constante de tu presencia en mi vida, para que me protejas, me guíes y me consueles. Sé que en ti mi alma encontrará reposo y la angustia en mí no entrará. Mi derrota se convertirá en victoria. Mi fatiga en ti fortaleza es. Amén.